Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Boyer y en esta oportunidad estaré hablando sobre el decreto legislativo número 1525 y número 1438. Como introducción del decreto legislativo número 1438, tenemos que este decreto tiene como objetivo modificar el Sistema Nacional de Contabilidad para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en el sector público mediante la implementación de estándares internacionales contables y financieros. Busca modernizar el sistema contable para promover la transparencia y la eficiencia en la gestión de entidades públicas. El decreto legislativo número 1525 delega el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en áreas tributarias, fiscales, financieras y de reactivación económica por un plazo de 90 días. Esta delegación tiene como propósito fortalecer la gestión económica y tributaria, combatir la evasión y elusión tributaria y cerrar brechas sociales para promover el bienestar de la población. Objetivo. El objetivo del decreto legislativo número 1438, modernizar el Sistema Nacional de Contabilidad en el sector público mediante la implementación de estándares internacionales contables y financieros para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, promoviendo la transparencia y eficiencia en la gestión de entidades públicas. El objetivo del decreto legislativo número 1525, delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en áreas tributarias, fiscales, financieras y de reactivación económica por un plazo de 90 días, con el propósito de fortalecer la gestión económica y tributaria, combatir la evasión y elusión tributaria, cerrar brechas sociales y contribuir al bienestar de la población. Principios regulatorios del Sistema Nacional de Contabilidad. La integridad. Consiste en el registro contable integral y sistemático de los hechos económicos y financieros de acuerdo a su naturaleza, siguiendo la normativa contable vigente para garantizar la coherencia normativa, administrativa y operativa en el reconocimiento, medición, registro y procesamiento de dichos hechos. Fiabilidad. Se refiere a que la información financiera resultante de la gestión pública sea completa, neutral y libre de errores significativos, asegurando su representación fiel y confiable. Oportunidad. Implica el reconocimiento, medición y presentación de transacciones y otros hechos económicos en el momento y circunstancia adecuados, para reflejar de manera precisa la realidad económica en el momento en el que ocurre. Devengado contable. Consiste en el registro contable de transacciones y hechos económicos en el momento en que suceden, no en el momento de su cobro o pago, garantizando el reconocimiento oportuno y adecuado de los mismos. El decreto legislativo en cuestión deroga la ley número 2878, que se refiere a la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y el literal A del artículo 6 de la Ley 28951, relacionado con la profesionalización del contador público y la creación de los colegios de contadores públicos. Esta derogación implica la eliminación de estas normas y la sustitución por las disposiciones contenidas en el nuevo decreto legislativo. El decreto legislativo es de aplicación a diversas entidades públicas, incluyendo el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como entidades como el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, entre otras. Esto establece claramente que entidades están sujetas a las disposiciones y normativas contenidas en el decreto legislativo, asegurando una aplicación uniforme en el ámbito público. Muchas gracias, le dejo con mi siguiente compañero. Bueno, ahora les voy a hablar de los integrantes del Consejo Normativo de Contabilidad. Tenemos como principal al Director General de Contabilidad Pública. Este es el que preside el Consejo Normativo de la Contabilidad. El representante del Banco Central es elegido por un periodo de 3 años. También representante de las universidades es propuesto por los rectores de universidades públicas o privadas. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. El representante es elegido por el presidente del Consejo Normativo de la Contabilidad. Los representantes de las entidades conformantes.
Estos son elegidos por el presidente del Consejo Normativo de Contabilidad y de las entidades, cumpliendo como requisito tener título de contador público, ser colegiado y tener mínimo 10 años de experiencia en contabilidad. Aquí están los requisitos para ser contador general de la nación. El primero es tener el título de contador público. Es necesario que poseas el título que certifique tu formación académica en contabilidad. La colegiatura, debes estar colegiado para que sea válida la habilitación para ejercer la profesión. Tienes que tener experiencia profesional, como lo dije anteriormente, mínimo 10 años de experiencia. No inhabilitación, no estar inhabilitado por el ejercicio profesional, garantizando la idoneidad para el cargo. Sin condenas penales, no tener ningún delito. Sin destitución por sanación disciplinaria, no haber sido destituido de un cargo público por sanación disciplinaria. Sin rendimientos de cuentas pendientes, no tener alguna cuenta pendiente con entidades del sector público. Tienes que demostrar transparencia y responsabilidad financiera. Ahora, atribuciones de los órganos del Sistema Nacional de Contabilidad. Tenemos primero a la Dirección General de Contabilidad Pública. En estas se encuentra dictar normas técnicas y vincularse con las oficinas de contabilidad en el sector público, emitir normas y procedimientos contables para las entidades públicas, interpretar normas contables, establecer plazos para la rendición de cuentas, opinar sobre proyectos de dispositivos legales y mantener actualizada la normativa contable del Sistema Nacional. Ahora, tenemos el Consejo Normativo de Contabilidad. En este se establecen normas contables y de auditoría, se promueve la armonización de la contabilidad pública, emitir opiniones técnicas sobre contabilidad, fomentar la investigación contable, velar por la integridad y la transparencia de la información financiera. Y como último, tenemos las oficinas de contabilidad en entidades del sector público. En estas se tiene que coordinar con las oficinas para aplicar normativa contable, garantizar coherencia en la información financiera, realizar la contabilización oportuna de transacciones económicas, contribuir a la elaboración de la cuenta general de la República y armonizar normativa contable para presentaciones de estados financieros. Responsabilidades administrativas y sanciones relacionadas con la cuenta general de la República. Las responsabilidades administrativas, cumplir y hacer cumplir las disposiciones contables establecidas. Presentar la rendición de cuentas de entidades correspondientes. Suscribir y remitir las informaciones necesarias para la elaboración de la cuenta general de la República. Las sanciones que vendrían a ser la aprobación de la cuenta general de la República, que no implica la aprobación de la gestión ni de los actos administrativos de las autoridades del sector público. Los responsables de las entidades del sector público están sujetos a acciones de control y pasibles de sanciones por la autoridad competente en caso de incumplimiento. Y tenemos las cuentas generales de la República. La cuenta general de la República es un instrumento de la gestión pública que recopila y consolida la información financiera, presupuestaria y cumplimiento de metas en todas las entidades del sector público. Durante un ejercicio fiscal determinando esto, cuenta proporciona un análisis detallado de los resultados de la gestión pública. Como conclusión, venimos a tener, en la conclusión, los dos decretos abordan aspectos fundamentales para la gestión financiera y contable en el sector público. El primero en dejar normativas anteriores y establecer un nuevo marco regulatorio a través de los sistemas nacional de la contabilidad. Busca promover la transparencia y la integridad y la eficiencia en la prestación de las informaciones financieras homogéneas. Por otro lado, el segundo decreto complementario enfatiza la progresividad en el implemento del sistema informático de la contabilidad y la regulación de la contabilidad de costos, que es muy transparente en los beneficios de la sociedad. Muchas gracias.